Bien amigos, como anunciamos, estamos ahora con Eduardo Vega, defensor del pueblo, para conversar sobre la ley de consulta previa y lo que se viene ahora, porque si bien ha sido ya aprobada, ahora se tiene que entrar a los detalles, ¿verdad? Y esto viene a través del reglamento de la ley. Señor Vega, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Cristian. Efectivamente, nosotros lo primero que tenemos que decir hoy día es saludar la promulgación de esta norma, que ya había sido aprobada por el Congreso, y felicitar al gobierno, porque creo que hemos llegado a aprobar una herramienta fundamental para el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado. No va a ser la solución del problema, seguramente, pero sí es fundamental que con esta norma, con esta implementación adecuada de esta norma, podamos tener una herramienta que permita canalizar lo que las poblaciones indígenas están esperando en el país. ¿Qué es lo que las poblaciones indígenas esperan en el país? ¿O hay que justamente ir a preguntarles a través de esta ley? Yo lo que creo que en general están esperando, primero, que se les incluya, que ellos sientan que el Perú cuenta con ellos, que les consulta a ellos también sobre sus formas de insertarse en el mercado económico, de beneficiarse de lo que en el Estado peruano se ha venido notando en los últimos años, que es el crecimiento económico, y ellos yo creo que no se oponen a eso. Las poblaciones indígenas no se oponen a eso, lo que quieren es poder participar y poder ser consultadas cuando hayan medidas que puedan afectarlas directamente. Y eso es lo que no ha estado ocurriendo en estos últimos años, ¿no? En una información que citan justamente a la Defensoría del Pueblo, se habla que hay 3 áreas donde se tiene que trabajar intensamente para poner en práctica y llevar pues a buen puerto la aplicación de esta ley de consulta previa. La primera, entiendo yo, es lo mismo que conversé con el señor Miguel Santillana, es la reglamentación. ¿Cómo debe venir ese tema? Bueno, básicamente la reglamentación tiene que venir en varios sectores del Ejecutivo. Nosotros hemos señalado 3 concretamente muy puntuales. Uno, en el sector energía y minas, en el sector ambiente y en el sector del Ministerio de Cultura, que es el ente rector. ¿Por qué? Porque estas son las instancias que van a tener que poner en práctica cómo se lleva adelante la ley de consulta y dejar de lado, digamos, aquellas pequeñas dudas que puedan existir, por un lado. En el Congreso de la República también es el otro escenario donde tiene que reglamentarse la norma, porque hay normas de carácter general que van a tener que ser consultadas. Y esto no va a ser nuevo. Yo creo que ha habido una experiencia valiosa, importante, previa a la aprobación de la ley de consulta, que fue la consulta de los proyectos de ley forestal. ¿Ya? Entonces ahí hubo un buen proceso de consulta que nosotros participamos y que creo que sirve como antecedente inmediato de cómo debe implementarse un proceso de consulta. Es clave definir, y la norma lo hace, este procedimiento de consulta. Usted podrá decirme cuáles son esos pasos de este procedimiento. Yo diría que son 4 básicamente. Pueden decir algunos más, pero 4 básicamente. Un primer paso fundamental es la identificación del tema o la materia que se va a consultar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se consulta? Estamos concordando con el señor Santillana. ¿Qué es lo que se consulta? ¿No? Perfecto. ¿Ya? Un segundo paso, ahí mismo, es a quiénes se consulta. ¿Ya? Y obviamente ahí hay una necesidad de identificar claramente a las poblaciones indígenas que se consulta y a sus autoridades representativas. Es una tarea muy importante que está en manos, va a estar a cargo del Viceministerio de Interculturalidad. Entonces hay una tarea central. Yo diría que ese es el primer paso, ¿no? Identificar el tema, identificar a las poblaciones que se consultan. A ver, déjeme hacer una pausa. ¿Qué rol van a jugar ustedes? Porque el Ministerio de Cultura no tiene nada. No tiene nada de tiempo. Hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo, pero igual por fortalecer no quiere decir que se vaya a dar la experiencia, porque la experiencia se gana con tiempo. Sí. Ustedes tienen más experiencia. ¿Qué papel jugarían ustedes? ¿Cómo podrían ayudar? Porque ustedes sí pueden identificar cómo funcionan algunas comunidades, ¿verdad? Así es. Mire, ya hay un proceso de identificación, obviamente es un proceso mucho más complejo que requiere ahora fortalecer capacidades. Nosotros hemos manifestado, y lo vuelvo a reiterar ahora, nuestra total disposición a colaborar con esta tarea. Lo que pasa es que la Defensoría tampoco puede sustituir o reemplazar a las labores que el Ejecutivo realiza, pero sí colaborar. Y efectivamente creemos que hay que colaborar seriamente en este esfuerzo de identificación de las poblaciones indígenas, por un lado, y también en la capacitación de todos los funcionarios públicos que tengan en sus manos llevar adelante estos procesos de consulta. Entonces, esas son las 2 tareas y pueden haber muchas más en las que nosotros vamos a estar en total disposición de colaborar, ¿no? El tema de identificar a las personas, digamos, a los pueblos indígenas, a las comunidades, ¿qué tan problemático puede ser, sobre todo en la sierra? Porque hablaba Miguel Santillana, pues que en la sierra la cosa es distinta a las comunidades nativas que por ahí hay en la selva. Sí. Bueno, definitivamente estos son criterios que vamos a tener que afinarlos, pero los criterios están establecidos.
hay criterios objetivos y subjetivos. Los objetivos son aquellos que tienen que ver con la ancestralidad de los pueblos originarios, ¿no? O sea, que sean pueblos previos a la llegada de los españoles al país, ¿no? Por un lado, que mantengan una forma de vida y una cultura propias, que tengan una lengua nativa, ¿no? Y también que tengan una autoidentificación. Ese es el otro elemento subjetivo. Entonces hay una serie de elementos que hacen que esto tampoco sea, digamos, librado al buen deseo de las personas o de cualquiera que quiera autodenominarse pueblo indígena. Hay unos criterios objetivos y subjetivos que van a tener que combinarse y que van a servir de base para identificar plenamente a estas poblaciones indígenas. La tarea no es sencilla, pero hay que hacerlo. Esto puede tardar mucho tiempo, ¿verdad? Mira, hay un proceso de implementación que la propia norma señala de 90 días para que las entidades a cargo de esta implementación puedan diseñar sus estrategias, puedan organizarse de mejor manera. No, digamos, no aceleremos los procesos. Hay que ir paso a paso, hay que ser muy prudentes. Yo creo que se va a llegar a un buen puerto con este proceso de implementación. El tema del veto o no, si es vinculante o no, ¿cuál es la posición respecto a este tema de la Defensoría del Pueblo? Sí. Hemos sido muy claros, Cristian, en relación al veto, el derecho a la consulta no constituye ningún veto. ¿Ya? O sea, digamos, hay que señalar muy claramente eso, y eso así lo han señalado el propio convenio 169 y también el Tribunal Constitucional. No hay un derecho a veto, la ley de consulta no constituye un derecho a veto. En relación con lo de vinculante o no vinculante, si luego del proceso, yo te hablaba de este proceso de identificación del tema, identificación de los pueblos indígenas, información, bueno, yo una vez que he identificado el tema, informo, le doy a los pueblos indígenas toda la información para que ellos se documenten y puedan conocer el tema. Luego les doy una etapa para que ellos puedan reflexionar, consensuar, debatir, analizar la norma, y luego viene el proceso de decisión. Si en el proceso de decisión llegamos a un acuerdo entre las poblaciones indígenas y el Estado, eso obviamente se convierte en vinculante para el Estado y para las poblaciones indígenas. Si no hay un acuerdo, efectivamente el Estado podrá tomar sus propias decisiones, respetando obviamente los derechos de las poblaciones indígenas. Se vuelve vinculante como se vuelve un norma, negocio de una empresa privada con el Estado. Cualquier acuerdo entre dos personas, ¿no? Sí, eso es. O sea, no hay que tenerle temor a esta palabra vinculante. Vinculante es cuando dos personas, en este caso las poblaciones indígenas y el Estado, se ponen de acuerdo y eso se convierte en un tema vinculante para ambos. Usted ha dicho, no es la solución, pero es una herramienta. Tenemos la herramienta. ¿Cuánto tiempo cree usted que nos tardaremos en saber utilizarla al 100%? Yo creo que ese es un esfuerzo que hay que empezar ya. ¿No? Hay que empezar ya, nuestros funcionarios públicos tienen que capacitarse, tienen que entender, definitivamente estamos frente a una nueva herramienta, a una herramienta que no solo es el conocimiento de cómo se aplica la norma, sino es entrar a este diálogo intercultural. Estamos hablando finalmente de cómo nuestro Estado se relaciona con poblaciones que tienen otras formas de vida. Eso es lo que hablamos con Miguel Santillana, que eso se ha debido hacer hace muchísimos años porque es una manera de entender al Perú y de integrarlo. Así es. No se ha hecho, hay que hacerlo. Puede tomarnos un tiempo. Yo diría que hay que tomar el tiempo que sea necesario, sin tenerle temor a que efectivamente las poblaciones indígenas se van a integrar, y creo que el propio presidente de la República decía ayer, esto va a servir para consolidar un Perú distinto, un Perú mucho más integrado, un Perú mucho más democrático. Pero ustedes también articulan dentro de que esto que hay que tomarlo con calma, que finalmente industrias extractivas que van a ser las más influenciadas o impactadas por este tema de la ley de consulta previa, significan el grueso del ingreso del Estado peruano para poder llevar a cabo las otras promesas de inclusión social. Sí. Es decir, nos podemos tener toda la paciencia del mundo, pero finalmente se necesita el dinero para hacer otras cosas que son necesarias para el buen caminar del país. Nosotros quisiéramos verlo desde el otro lado. Yo creo que el llevar adelante estos procesos de consulta, que los propios representantes del empresariado han señalado que es un buen avance, van a permitir darle mayor estabilidad a los proyectos de inversión que se establezcan en las zonas andinas, en las zonas amazónicas, porque finalmente van a contar con procesos de consulta y con acuerdos con la población que está ahí asentada. Usted no lo ve como un gasto o una pérdida, sino sería una inversión para que al mediano o largo plazo... darle sostenibilidad a los proyectos. Yo lo veo así. Nosotros lo queremos ver así y apostamos a eso. Hay que verlo de manera optimista esta norma y hay que ver cómo que va a bajar la tensión, va a bajar la intensidad de los conflictos sociales y va a abrir más bien una posibilidad en el horizonte de que se abra una mayor sostenibilidad de esos proyectos de inversión que tanta falta nos hacen en el país. A ver, me pongo en el rol de yo ser un empresario minero. Yo soy un empresario minero y le pregunto a usted, defensor del pueblo, ¿en qué cambia mi posición
respecto a la manera como yo tengo que ahora tratar con las comunidades nativas donde puede haber una concesión en la cual yo esté interesado. ¿Cómo cambia para mí, minero, esta ley de consulta previa? ¿Cambia en algo o no? Bueno, básicamente cambia en que el Estado, antes de otorgar esas concesiones mineras, el Estado va a tener que consultar a estas poblaciones indígenas y ver el impacto que puede causar en estos territorios indígenas la aplicación, la puesta en marcha de un proyecto minero. Pero el hecho de hacer esta consulta le va a dar en el largo tiempo una sostenibilidad a esos proyectos. Tenemos que tener muy en cuenta, Cristian, que estos proyectos mineros no son de 1 año, no son de 2 años, son proyectos mineros que normalmente toman 15, 20 años, y entonces el poder desarrollar estos procesos de consulta le va a dar una sostenibilidad y una garantía de que la población está de acuerdo y que la población también se ve beneficiada e identificada con estos proyectos. O sea, ya no estoy, digamos, a la libre a ir a buscar llevarme bien con las comunidades, sino que el Estado va a tener que haber hecho un trabajo a priori para que yo pueda entrar, digamos, de una manera más legítima a tratar con estas comunidades. ¿Qué es lo que hemos sentido, Cristian? Nosotros también conversamos muchas veces con los empresarios y lo que sentimos es que ellos sienten que muchas de las actividades que hacen en realidad las debería hacer el Estado. Correcto. Entonces, ahora esta norma... los empresarios, sí. Exacto. Esta norma lo que está permitiendo es que el Estado cumpla su rol, entre y gestione adecuadamente cuál debe ser el desarrollo económico en estas zonas que involucran a las poblaciones indígenas. Va a ser fundamental entonces cómo se haga el reglamento, ¿verdad? Es fundamental, pero como te digo, las líneas matrices están en la ley y yo creo que allí está sentado cómo debe ser este diálogo intercultural, ¿no? Una última para terminar, defensor. El tema de las muertes en conflictos sociales. Se le ha criticado los 192 muertos del gobierno de Alan García. ¿Ese número de muertos va a ser una manera de medir qué tan exitosa va a ser esta ley de consulta previa? ¿Se podría hacer esa extrapolación? Bueno, ten en cuenta que en realidad también los conflictos sociales, el número mayor... Viene de este tema, ¿verdad? Conflictos sociales ambientales, correcto. Que en realidad involucraban a poblaciones indígenas, pero también a poblaciones no indígenas, ¿ah? O sea, había otro tipo de población, movimientos sociales, regionales digamos, que reclamaban, ¿no?, determinadas situaciones frente a la inversión, ¿no? Nosotros lo dijimos desde un primer momento, nada justifica que haya muertes en conflictos sociales, ¿no? Si esta herramienta tiene que ser clave para efectivamente evitar eso, que haya violencia en general y por lo tanto que tampoco haya muertes en los conflictos sociales. O sea que en los últimos, al final del 2016 podríamos medir también en comparación con esa cifra el éxito no de esta ley en el gobierno de Ollanta Humala. Esta ley apuesta por el diálogo, esta ley apuesta porque todo proceso que tenga en conflictos o tenga en partes a pueblos indígenas sea solucionado por la vía del diálogo y le da un marco legal, una herramienta, un instrumento de cómo debe guiarse ese diálogo. Me acaba usted de llamar la atención con un tema. El caso de Tía María no encaja dentro de esta ley de consulta previa, no son pueblos indígenas, ¿verdad? No son pueblos indígenas. Bueno, habría que analizar, pero en general eso no era población indígena. No era población indígena. ¿Cómo se tendría que aplicar eso? No, ahí eso? Se aplican otros tipos de herramientas. Pero ahí sí, el ius imperium del Estado no hay que conversar ni nada. Ellos podrían decidir este proyecto va sí o sí. Obviamente ahí entran otras herramientas. Sí, tal cual, ¿no? sí. Participación ciudadana, estudios de impacto ambiental. No te olvides que en el caso de Tía María lo que principalmente falló fue el tema del estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental que tenía 138 observaciones formuladas por UNOPS. Entonces ahí lo que se notaba era la inviabilidad del proyecto mismo, no de la consulta, sino de la inviabilidad del proyecto, y eso es lo que reclamaba la población. Es un tema entonces que yo le quería hacer Nosotros hemos señalado, para bajar la conflictividad social en el país, hay 4 elementos. 1, la ley de consulta, ya está aprobado. 2, una mejora en el sistema de estudios de impacto ambiental. ¿Qué incluye ahí? ¿Separar, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, que no sea juez y parte? Nosotros creemos que principalmente esa labor debería recaer en el Ministerio del Ambiente. ¿No? 3, un ordenamiento territorial. Saber exactamente dónde en el país se hace actividad minera, extractiva, y dónde no, dónde se hace actividad más bien agrícola, agropecuaria, en fin. Este ordenamiento territorial requiere una norma, lo hemos señalado, es importante que... Y acá también yo le estoy pidiendo, de este humilde tribuna. Sí. Y el 4º elemento, un fortalecimiento de nuestra estructura estatal, a todos los niveles, de poder manejar este tipo de conflictividad, que va asociada al crecimiento económico. No es mala, la conflictividad en sí misma no es mala, Cristian. La conflictividad es una forma en que la ciudadanía también reclama ser incluida en los beneficios del crecimiento del país. Entonces hay que tener una estructura para canalizar esa demanda ciudadana. Tal cual. Yo diría que esos son los 4 elementos
básicos que tenemos que trabajar y creo que estamos en ese camino. Eduardo Vega, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bien, nosotros hacemos una pausa, volvemos con más, no se mueva.